va a dejar también sus comentarios puntuales sobre este tema y sobre estos personajes. Editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, mi querido Jaime, ahora sí que me extendí, pero te lo dejo ahí en la mesa para que me des tu opinión, tus posicionamientos, tu sentir. Pues yo creo que el testimonio de este padre es evidencia de lo que muchos padres han sentido, de lo que incluso el propio ministro, el presidente ministro de la Suprema Corte dejó en evidencia hoy. Dijo que en medio de las lágrimas y después de reflexionar, llegó a la conclusión de que él no podía cargar en su conciencia la muerte de 49 niños y que todo mundo saliera impune. Esta es una revelación realmente, ¿qué adjetivo emplear? Es una revelación realmente fantástica, impresionante, porque yo no recuerdo en la historia reciente, contemporánea de México, Vicente, que un ministro de la Suprema Corte en activo acuse a un expresidente de haberlo presionado, de dar los detalles de cómo sufrió las presiones del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, que ya sabíamos que Fernando Gómez Montt desde aquel entonces formaba parte de una red de abogados pillos, ¿no?, que se dedicaban a enriquecerse a costa del erario. Yo creo que el testimonio de este padre y de todos los padres, porque de esta historia se han hecho crónicas, documentales, artículos de opinión, pero nadie ha expuesto con tal claridad la crudeza, la falta de sensibilidad y el corazón tan miserable de Felipe Calderón y de su esposa. Felipe Calderón hizo todo lo posible por proteger a Margarita, le obstaculizó el traslado de muchos de estos niños que requerían atención urgente a un hospital de Sacramento, y esto te da la medida de este personaje tan miserable, ¿no?, tan mezquino, que en lo único que pensaba era salvar su pellejo y el de su esposa. Hay que tener en cuenta que en aquella época, Vicente, estaba el ambiente muy caldeado políticamente, iba a haber elecciones, y el PAN estaba preocupado porque sus candidatos en contienda pues no perdieran terreno. Eso te habla de la mezquindad, de la podredumbre de este personaje. Así es que, y lo que yo espero, Vicente, es que tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala no se vayan de rositas, ¿no? Que lo que sigue es encontrar responsabilidades, esclarecer responsabilidades, porque al igual que ha ocurrido con el tema y el Estado reconoce en el caso de los 43 de Ayotzinapa, yo creo que el caso de los 49 niños de ABC también es uno de los crímenes de lesa humanidad que merece nuestra atención. Y además me extraña que a lo largo de ese tiempo, periodistas como Carlos Loret de Mola, por ejemplo, no haya puesto mayor énfasis, mayor entusiasmo al denunciar esta historia, ¿no? Lo que es más, yo recuerdo que, ¿te acuerdas el reciente accidente que hubo una tormenta en el Seguro Social en el Estado de México? Carlos Loret de Mola hablaba de que en esa clínica o en el IMSS trabajaba una de las sobrinas de López Obrador, tratando un poco de compararlo, equipararlo al caso de los 49 niños de ABC. A eso te da una medida de la calidad de miserables como Loret de Mola, que se encargaba de tapar los escándalos, las vergüenzas, los crímenes, los latrocinios de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, y ahora pues se dedica un día sí y otro también a atacar al presidente de la República. Querido Jaime, déjame leerte esto que me envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. El exsecretario de Gobernación de Calderón niega presiones
a Arturo Saldívar por caso de la guardería ABC. Cito: yo jamás como secretario de Gobernación di instrucciones a ningún juez y menos de parte del presidente, dijo Fernando Gómez Montt. El exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón negó haber presionado al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para proteger a la familia de la ex primera dama Margarita Zavala, hoy diputada federal del PAN. En entrevista con Milenio, el exsecretario calificó como falsas las declaraciones de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien aseguró que hubo una operación de Estado en favor de familiares de Margarita Zavala vinculada con la guardería ABC en Sonora, donde fallecieron 49 menores en un fatal incendio ocurrido hace 13 años. Cito: yo jamás como secretario de Gobernación di instrucciones a ningún juez y menos de parte del presidente. Fui a presentar mis argumentos. En la política, el secretario de Gobernación no es recadero del presidente. Jamás le mandé un recado a Arturo por parte del presidente de la República. Eso es absolutamente falso, afirmó. Gómez Montt sostuvo que como secretario de Gobernación le expresó al ministro que su tesis en el caso de la guardería ABC no estaba bien formulada y calificó como inaceptables las declaraciones que realizó ayer el ministro Arturo Saldívar. Y cito: jamás fue amenazado y jamás ha sido amenazado que yo entienda a ningún ministro de la Corte, aseguró el exsecretario, al tiempo en que afirmó que actualmente Saldívar, que fue designado ministro de la Corte en el sexenio de Calderón, parecía antes solvente jurídica y moralmente que lo que hoy parece. O sea, con aparentó cosa, pero ahora piensa. Vean, ahí me ven y me escuchan. No sé si también el testimonio de Julio César Márquez, que nos compartió en exclusiva en Sin Censura hace rato, abona a que Gómez Montt sí se la pasaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ni modo que pensemos, porque el propio Julio César Márquez, padre de uno de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC, dice haberse encontrado en los pasillos de la Corte al secretario en ese entonces de Gobernación, Fernando Gómez Montt, en tiempos de Calderón. ¿Qué andaba haciendo? ¿Tomando café y preguntándole cómo les fue en el golf a los ministros? ¿O qué chingados quieren que pensemos? Porque pendejos ya no somos. Y más aún, miren, yo no meto las manos al fuego por nadie, porque una de mis frases de batalla es: no me crea ni a mí a ojos cerrados. Pero el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace años, ya mencionaba esto de las presiones. A ver, esto no es de ayer, de la presentación de su libro. Aquí es donde dice también, hace años lo dijo el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, advirtió de las presiones que recibió en tiempos de Calderón por su posicionamiento sobre la guardería ABC. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Sin Censura. Ustedes pueden ver, si no lo recuerdan, la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la guardería ABC. El hinchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florence Cassé, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República. Ahora, en relación con las declaraciones que hizo ayer el expresidente Felipe Calderón. Primero, debo decir que esta situación de las presiones a las cuales fui sometido y fue sometida la Suprema Corte no son nuevas. No las di a conocer el martes pasado. Tienen más de 8 años que se sabe de eso. Pero para mayor precisión, desde junio de 2011, Salvador García Soto, en El Universal,
relata las presiones en el caso ABC. Después, Jorge Carrasco, en enero de 2013, establece las presiones del caso ABC y también del caso Florence Cassé. Entonces, desde entonces se sabía de esta. Soy presidente de un poder del Estado y estoy comprometido con la renovación, con la modernización, con la transformación del Poder Judicial de la Federación. Esa es mi prioridad. Desde hace años Arturo Saldívar denunciando esto, y más aún, el linchamiento mediático. ¿De quiénes? Pues de los que presumen haberse tomado tequilazos con Felipe Calderón, de los que cuestionan los casos contra Genaro García Luna en Nueva York y que se le tiran de tapete cuando anda promocionando sus libros, de los Ciro Gómez Leiva, de los Zuckerman, de los López Dóriga, de las Adela Micha. Ya está. Desconecta el micrófono del coraje manoteando, mi querido Jaime Hernández. ¿Cómo ves? No te esponjes, no te me esponjes, Vicente, no te me esponjes. No, pero yo creo, mira, es tan, qué bueno que haces este ejercicio de aportar elementos, indicios, pruebas de que efectivamente yo encuentro en el testimonio del presidente de la Suprema Corte de Justicia más coherencia, porque hay una línea del tiempo y basta con mirar atrás, hacia atrás en esa línea del tiempo y vas a encontrar las pistas que te conducen a la revelación que ha presentado en forma de libro. Y por eso me extraña que ahora Fernando Gómez Montt, que desde mi punto de vista es un bellaco, se atreva a decir que eso no es mentira, que él nunca presionó al ministro presidente de la Suprema Corte. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Creo más en Arturo Saldívar porque encuentro más coherencia, más evidencias y además yo francamente no meto las manos por Arturo Saldívar, pero a mí me parece que es un hombre mucho más creíble, mucho más decente que Gómez Montt. Estoy de acuerdo contigo. Oye, mi querido Jaime, por cuestiones de aceleramientos serranescos y tiempos, ¿te parece que mañana hablemos de la respuesta de la Casa Blanca a los dichos del presidente hoy, que casi le dice pendejo a Anthony Blinken o hipócrita? ¿Te parece que hablemos de eso mañana? Absolutamente. Cuando tú me digas, querido Vicente, entiendo estas tribulaciones. Te ofrezco una disculpa. No, para nada. Yo también he sufrido estas tribulaciones a la hora de transmitir. Así es que luego, nos vemos mañana. Y luego ya llegó, y luego ya llegó Jairo Calixto Albarrán, el maestro, me dice que me va a acusar con Chumel Torres. Por eso vale más que le paremos a esta situación. Mi querido Jaime Hernández, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube para que se suscriba y para que también te sigan en Twitter? Lo voy a hacer rápido para que Chumel tampoco no me ataque. Por favor, suscríbanse al canal de No Apto para Cínicos, por favor. Transmitimos todos los días de las 14 a las 15:30. Síganos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @Jaime Giorno, y a través de la sección La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Por favor, Vicente, pórtate bien y hasta mañana. Gracias, cuídate, mi querido Jaime. Un abrazote, gracias por tu paciencia y por tu generosidad.